Bueno, José Manuel, yo he comenzado con la anécdota de lo que está pasando en Boston, que no es ninguna anécdota, ¿eh? Eso de que llegues llegues a la parada del autobús con tu hijo y que no esté el autobús no es ninguna broma. Un algoritmo estupendo, premiado y tal, que se convierte en una fuente de conflicto, ¿no? Vosotros tenéis experiencia trabajando con administración, con el Ayuntamiento de Madrid, con empresas, de que esto de la inteligencia artificial no es implantar un software y ya está, sino que, como muchas otras tecnologías, tiene un componente, es complejo como la vida misma, casi, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia tuya? Lo primero es, vamos a ver, para que algo sea inteligencia artificial, al menos tiene que parecer inteligente, ¿no? Porque si algo es muy... No se te oye. Vaya, porque pues ya si me repito el chiste ya no queda igual de bien. Pues mira, ahí está. O lo dejas aquí apoyado y ya está. Vale. Ahora sí. No, bueno, lo que estaba comentando es eso, ¿no? Que yo no sé cómo se mide la inteligencia artificial, ¿no? Yo siempre pongo la broma esta de que tampoco sé cómo se mide la inteligencia natural. O sea, no sabemos definirlo muy bien. Al menos el sistema lo que te tiene que parecer es que sea inteligente, ¿no? Supongo que por eso todos los interfaces hablan y dicen hola, soy Watson y tal, ¿no? Para que la interfaz te haga ser, ¿no? más cercano a la máquina. Entonces, cuando, claro, tienes que poner un algoritmo, lo importante no es el tipo de algoritmo, sino que el resultado final al usuario le parezca que le está aportando una cierta inteligencia, ¿no? Evidentemente, aquí se han hablado, ¿no? Todos los casos eran muy concretos, ¿no? Cosas específicas, de tal manera que dentro de un ámbito muy específico tú puedes ajustar el sistema muy bien para que te dé unas buenas recomendaciones. Y entonces el usuario del sistema lo que ve es que aquello, dices, mira, pues qué listo, ¿no? Entonces, como en Google, ¿no? Cuando alguien está buscando algo y dice, está buscando tal cosa, y, oh, qué listo es Google, ¿no? No es que sea inteligente ni que sienta lo que tú piensas ni nada, simplemente a ti te parece inteligente, ¿no? Ese es el objetivo al final de la inteligencia artificial aplicada a los procesos, ¿no? Que las personas que las usan pues les sirva de algo. Yo creo que hemos visto varios casos, ¿no? Donde bueno, parece que todo era bastante satisfactorio, ¿no? Nos han contado las malas experiencias, que supongo que también las habrán tenido, cosas que no salen, ¿no? Pero se trata de eso, ¿no? Al final es utilizar un algoritmo, el que sea, que te permita dar un resultado a la persona que lo está usando que le parezca que el resultado es inteligente, ¿no? Y eso hay que ajustarlo y adaptarlo a cada entorno concreto. Que habéis abordado algo tan complejo como distribuir los fondos, ¿no? del ayuntamiento entre barrios, ¿no? que sea algo equitativo. ¿Esto cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo habéis traducido esa complejidad, abordado esa complejidad? Ahí el problema, o sea, más que un problema de... ahí no había un problema de aprendizaje, no es que se cogieran los datos, ¿no? Que casi todos los ejemplos que se han puesto aquí tenían que ver con coger los datos y volcarlos en una predicción a futuro, ¿no? O en un análisis de la situación para revertir esa situación a futuro. Ahí más bien el problema era cómo compaginar un conjunto de índices donde la gente tiene opiniones muy diversas. Entonces tienes que conseguir un algoritmo que de alguna manera pese todas las opiniones y genere al final una opinión conjunta, que es un problema diferente de lo que hemos visto hasta aquí, ¿no? Sí, yo puedo pensar que la inmigración es lo peor que puede ocurrir en un barrio, otro puede pensar que lo peor es que las casas sean muy viejas, otro puede pensar que lo peor es que la gente pues gana menos o más dinero, y entonces tienes un montón de criterios. Entonces se supone que los politólogos, no los políticos, sino los politólogos los estudian y tienen papers, ¿no? y los trabajan, pero no hay un consenso generalizado. Entonces hay distintos expertos con distintas opiniones y el problema es cómo conseguir pues eso, unificar todos esos criterios y aplicarlos solo una vez, ¿no? Porque si no, dependería del experto, el dinero se repartiría de una manera o de otra. El hecho de que las cosas sean objetivas, ¿no? Que esto se hace de manera objetiva, en el caso de la inteligencia artificial es difícil, porque alguien está... Me ha vuelto ahí. Sí. O le damos Sí, le damos un micrófono de mano. ¿Esto funciona? Sí. Bueno, lo que decía antes, ¿no? Que ahí el problema está en que la objetividad, en el caso de la inteligencia artificial, es complicada, porque o bien depende del criterio del experto, que tiene que fijar los criterios, ¿no? Y meter ahí los parámetros en el sistema, o bien dependes de los datos. Entonces tú tienes unos datos que has guardado y sobre esos datos el sistema va a aprender. Según los datos que pongas, el sistema aprende una cosa u otra, con lo cual también puedes hacer, entre comillas, trampas al sistema, ¿no? Entonces, al final, los problemas que resuelven los algoritmos siempre están, de alguna manera, influidos, ¿no? Por las personas o por los datos que se ponen en el sistema.
Eso es un tema muy de actualidad también. ¿Quién es el que diseña los algoritmos y qué sesgos pueda tener el que diseña los algoritmos, ¿no? Ahí, Pablo, el tema que vosotros abordáis que también es muy delicado, ¿no? Se parece, en cierta medida, por ese componente social, ¿no? Y me gustaría, vosotros os habéis enfocado en la parte del acoso y del uso que hacen nuestros hijos de las redes sociales. Y a mí me gustaría también, si eso, de lo que habéis aprendido ahí, veis la posibilidad de extrapolarlo a otros ámbitos sensibles que se parecen un poco también a lo que comenta José Manuel, que no son objetivables, por ejemplo, la dependencia o otros ámbitos de atención a las personas mayores, el envejecimiento, no sé. ¿Qué potencial le veis ahí vosotros? Bueno, nosotros estamos centrados en protección al menor, ¿no? como he comentado, pero bueno, el potencial para otros ámbitos es tremendo, ¿no? Yo lo que sí que quería decir es que muchas veces hablamos de potencial, ¿no? Y que se nos llena mucho la boca hablando de inteligencia artificial, pero yo creo, y aquí corrígeme si me equivoco, que estamos todavía un poco en pañales, ¿no? Vemos el potencial, pero es un poco parecido al tema de blockchain, ¿no? Estamos, yo creo, en el año 90 de Internet, ¿no? O sea, vemos el potencial, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y esto se está viendo incluso, por ahora que hablabas del tema del ayuntamiento, a mí me parece increíble, por ejemplo, que en la Unión Europea se haga una encuesta para el tema del cambio de hora, ¿no? Se hace una encuesta que contestan X personas, sobre todo creo que en países del norte de Europa, pero no se está ni siquiera en la fase de analizar datos. Es decir, antes de preguntar a la gente, vamos a analizar si este cambio de hora puede ser bueno o malo para la gente, ¿no? Porque hay muchos datos que nos lo pueden decir, ¿no? Entonces, eso ya no es ni siquiera inteligencia artificial, estaríamos en la fase de, no sé, de business intelligence, ¿no? Pero a nivel político, ¿no? Entonces, como bien decías, para tareas concretas la inteligencia artificial puede funcionar perfectamente, pero cuando tienes un poco de contexto la cosa se complica. El ejemplo perfecto me parece el del coche, no sé si habéis visto el vídeo del coche de Google que intenta, el coche autónomo, ¿no? Que intenta incorporarse a la autopista con bastante tráfico y no se incorpora. O sea, se va porque no es capaz de tomar la decisión que podría tomar un humano, ¿no? que entraña cierto riesgo de meter un poco el coche, ¿no? Perdonad que estoy acatarrado. Entonces, bueno, yo creo que hay que poner un poco los pies en la tierra también, ¿no? Pero vamos, que el potencial está claro que es tremendo. José Luis, me gusta mucho tu discurso. Sobre convertir a la inteligencia artificial en una cuestión de Estado, como han hecho otros países, ¿no? Están Inglaterra, Reino Unido y Francia haciendo unas inversiones muy potentes en temas de inteligencia artificial. ¿Tú ves la posibilidad de que una capacidad de España para especializarse en algún ámbito de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo harías? Sí, bueno, yo bueno, primero que nada quería agradecer a vosotros, a IBM y a la Fundación POLS por haber organizado este foro. Mi reflexión iba más en el ámbito, no tanto de la inteligencia artificial, sino que de la inteligencia artificial en el contexto de la robótica, que es un poco en el que me muevo yo, ¿no? Entonces, yo he hecho en falta aquí políticas estratégicas que primen bueno, pues ciertos sectores que pueden ser los que sean, ¿no? Pueden ser logística y transporte, puede ser banca, puede ser medicina, pero que a nivel de país un poco que sitúen el contexto para unir esfuerzos y hacer desarrollos. Yo estoy más en el ámbito de la medicina y de la aplicación de estas tecnologías en este ámbito, ¿no? En concreto en la neurorehabilitación. Entonces, es un campo que veo clarísimo. Pero la inteligencia artificial, tal como se ha estado comentando aquí y por los distintos ejemplos que hemos estado viendo, es completamente horizontal. Es decir, allí donde haya la necesidad de hacer una personalización de servicios, una personalización de productos, de prestación de cualquier tipo de servicio, tiene cabida la inteligencia artificial para un poco perfilar a los clientes, a los receptores de estos servicios, en cualquier proceso donde haya una toma de decisiones sobre un conjunto de datos o de información compleja. Clarísimamente tiene cabida la inteligencia artificial. Entonces, yo no me atrevería, por las características de la inteligencia artificial, no me atrevería a delimitar sectores, ¿no? Pero bueno,
entiendo que sería positivo. Estoy pensando, por ejemplo, en los esfuerzos que se hicieron en Corea en los años 50 y 60 por apostar por la industria nacional en torno a la electrónica de consumo, que ha traído como consecuencia los gigantes tecnológicos que tenemos hoy en día, ¿no? Ese tipo de apuestas es las que creo yo que debería haber. De lo que están haciendo ya países, lo que comentábamos, por supuesto Estados Unidos, que han asumido la inteligencia artificial como una cuestión de Estado, ¿qué cosas te han gustado, te gustan? ¿Crees que te han llamado la atención? ¿Crees que van en el buen camino? Bueno, yo creo, estoy pensando, por ejemplo, ahora en el planteamiento estratégico que tienen Estados Unidos en cuanto al desarrollo de inteligencia artificial, que está fundamentado en los errores que ellos han cometido en el pasado, en temas, por ejemplo, de deslocalización de industria y llevar industrias hacia el entorno, hacia Asia, ¿no? Hacia el entorno asiático, que se ha traducido en que países de aquella zona al final sean los que estén generando el conocimiento, las patentes en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí claramente ha habido un reconocimiento, un error estratégico en el pasado y la promoción de proyectos a gran escala para promocionar la investigación en distintos ámbitos que son clave en la inteligencia artificial. Al final, lo que subyace detrás de la inteligencia artificial en muchos casos son problemas clásicos de reconocimientos de patrones, cómo se integran estos en los distintos entornos. Entonces, están fomentando el desarrollo de tecnologías en todas estas áreas de la inteligencia artificial. Luego la innovación viene casi de la mano de las grandes corporaciones, de las empresas que se dan cuenta del potencial de esta tecnología y que apuesten ahí, ¿no? Has utilizado la palabra fetiche de Lorenzo, que es la palabra patrón, ¿no? Yo creo que estamos hablando de... ¿Cómo te conozco? Y estaba pensando, ahora estabas, claro, en la industria en la que me muevo yo, que es la financiera. Claro, para sacar patrones tienes que tener datos, y millones de datos. Que España como país no tenga grandes empresas que controlen los datos financieros, para mí ha sido un hándicap. No sabéis, porque por eso tuve que sacar patrones, iba sacando patrones de fuentes oficiales. Pero al final, bueno, no sé si hay aquí alguien de Bloomberg, pero yo fui hace 2 años cuando éramos así, de lo que teníamos hecho, y Bloomberg no me vendía los datos porque me veía competencia. No me dijo que no me vendía los datos. Lo que me dijo es que ya me daría precio, Y cuando me dijo el precio, le dije, sabía que me ibas a decir eso. Bueno, espérate, que desde Londres, que aún no tenemos claro que te vayamos a vender. Y me pidieron, os lo voy a decir, no pasa nada, 18.000 euros al mes para una startup que acabamos de empezar. Para tener acceso y porque luego hay que pagar derechos de redistribución, etcétera. Entonces dijiste, ya lo hago yo, ¿no? Bueno, yo lo primero bueno, yo lo estaba haciendo buscando en fuentes, en las fuentes oficiales, en sitios tal, pero resulta que los datos no son ni siquiera de estas fuentes oficiales y están distribuidos por todo el mundo. Entonces eres una empresa pequeña con una gran idea, pero que necesitas muchos datos para poder combinar y que luego las propias entidades crean en ti. Entonces, la fuente de datos es muy importante. Entonces, tuvimos que buscar otro proveedor. Y al final, ¿qué proveedores hay? O te ibas a la bolsa de Suiza, que es SIX Telecours, Reuters y poco más. Y aunque vayas a ellos, tienes que incluso contactar con las bolsas oficiales. En algunos casos, las norteamericanas son las más difíciles, Nasdaq y todo eso, porque somos pequeños. Y porque a los que vendes ya pagan a las propias bolsas los derechos de retribución y yo no tengo por qué volver a pagar. En definitiva, no podemos desarrollar una economía, para mí, con mi visión, de sacar patrones de inteligencia artificial sin datos en un país que en mi mundo. Los datos financieros lo dominan Bloomberg, Reuters y los suizos. Aquí en España la Bolsa de Madrid tiene datos, pero tampoco no son mundiales y nosotros, por ejemplo, tenemos la plataforma en 4 idiomas. Sí. Sí. Yo este ámbito no lo conozco, pero a nosotros nos pasa lo mismo en el ámbito de la medicina. Nosotros estamos durante años intentando conseguir o tener acceso o generar bases de datos
que recojan la información de los hospitales de Madrid. No estamos pidiendo el ligar la información de estos hospitales ya con otra región o con otro país, sino simplemente aquí en Madrid, para poder tener precisamente esto, ¿no? Datos sobre los que trabajar, sobre los que desarrollar algoritmos que puedan utilizarse para predicción o para digamos, de progreso de enfermedades o de diagnóstico, este tipo de cosas. Es ya difícil dentro de un hospital, entre departamentos, así que imagínate entre hospitales. Cada hospital tiene su sistema, aunque estamos en la misma región, no son compatibles y no lo hemos conseguido. Cuando tú ves, por ejemplo, porque también trabajamos bastante con hospitales estadounidenses, cuando ves esta situación ahí en Estados Unidos, no hay hospital que no tenga su departamento de Data Science, que está dedicado específicamente a esto, a estructurar la información que se genera en el hospital, a hacerla compatible con otros hospitales con los que están asociados para poder tener herramientas sobre las que trabajar. Es increíble cómo esto que apuntas de la interoperabilidad, que al final de la homogeneización de los datos, ¿no? que todavía exista ese problema, ¿no? que afecta a esta tecnología, a la inteligencia artificial, pero también a la ciberseguridad, ¿no? Yo el otro día estaba hablando con un experto de ciberseguridad y estamos todavía con este problema, ¿no? de la interoperabilidad. Y, Juan Francisco, ya que ha salido un poco el tema del sector financiero, del sector seguro, vosotros estáis en unos sectores que estáis tocando un poco el core, ¿no? de esta actividad, y son sectores que tienen que proteger su core, que están dándole una capa de inteligencia artificial pero más periférica, intentar, ¿no? Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo veis vosotros que va a evolucionar en el futuro? ¿Van a poder las empresas seguir concibiéndose como se conciben hasta ahora, que con su negocio identificándolo tal y como es ahora? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Sí, a ver, en cualquier industria, en cualquier sector, tenemos varios componentes que aplican, ¿no? O sea, tenemos personas que ejecutan, hay procesos que se tienen que realizar, que se realizan, hay datos con los que tenemos que trabajar y al final hay un objeto de negocio, y ese objeto de negocio, pues cualquier empresa, cualquier sector busca, pues evidentemente, su crecimiento, su beneficio y su mejora, ¿no? Y cuando hablamos de mejora, precisamente, sumamos todo lo anterior, ¿no? Y cuando sumar lo anterior significa, oye, yo quiero mejorar, quiero ser más competitivo, quiero ser más ágil, quiero ser más eficiente, y para ser más competitivo, más ágil y más eficiente, ¿qué tengo que hacer, no? Pues tengo que aprender, y tengo que aprender con las personas que tengo, con los datos que tengo, con mi pasado, con mis patrones, como decíamos antes, con el comportamiento de mercado, con el Open Data que podría intentar encontrar, que lamentablemente, y hago un paréntesis, cuesta mucho todavía, nos queda mucho por recorrer aquí en España en esos términos de Open Data. Efectivamente, hay muchos nichos locales que aplican, pero todavía nos queda mucho por recorrer. En Estados Unidos tú comentabas, Lorenzo, que hay 500.000 fondos de inversión que te vas a descargar y aquí te cuesta encontrarlos, ¿no? Lamentablemente todavía, ¿no? Entonces, efectivamente, tengo que acceder a datos y tengo que acceder al mercado. Y cuando accedo a todo eso, vale, lo quiero aplicar y lo quiero poner en marcha. Y lo quiero poner en marcha lo antes posible. Y ponerlo en marcha lo antes posible, ser más eficiente que mi competidor, me implica realizar tareas que sean lo más eficientes, y eso implica automatizarlas, hacerlas más inteligentes, hacerlas mejor, ser más, pues eso, al final competitivo. Y para ello se empieza a utilizar, todavía está muy en pañales, como comentábamos, pero se empieza a utilizar la inteligencia artificial. Como yo comentaba en mi exposición, no hay inteligencia artificial generalista. Yo no puedo poner, como hay casos de uso de un chatbot, oye, y contéstame todo, contéstame dónde voy a invertir, contéstame qué problema tengo con este empleado, contéstame... No, hay que entrenarla para casos concretos. Y hay que entrenarla con datos, como decía José Manuel, con datos que sean buenos, con procesos tuyos de la empresa. Toda empresa y todo sector tiene esos datos y esos procesos, con lo cual, al final, siempre encontramos ese punto y ese patrón, de alguna manera, a mejorar, a optimizar, ya sea en call centers, ya sea en atención al empleado, ya sea en gestor documental, ya sea en cualquier proceso, en cualquier industria donde podamos aunar esos procesos con esos datos y automatizarlos para que el sistema de inteligencia artificial, en este caso, vaya aprendiendo y vaya dándote recomendaciones, mejoras, etcétera. Para eso implica que la empresa esté ciertamente madura, madura en el sentido de ser consciente de que tiene que introducir a un sistema unos procesos, por lo tanto tiene que tener esos procesos, tiene que introducir unos datos, tiene que tener esos datos, los datos tienen que estar limpios, bien, etcétera, etcétera, para el objetivo que persigue, ¿no? Con lo cual, si conseguimos eso, la empresa aplica inteligencia artificial en esos procesos concretos. Y si no, pues hay que trabajar previamente a preparar esos procesos en cualquier industria para llegar a ese objetivo, efectivamente. No sé si inconscientemente has hecho un listado de temas que tiene que ver con el ámbito de recursos humanos, ¿eh? Yo no sé si así, porque quizás, no sé si al ser
un ámbito un poco más cerrado dentro de la compañía, ahí sí que es más fácil disponer de datos, ¿no? Al final de los empleados. No sé si con toda esta información que ya manejáis, los responsables de recursos humanos, Pilar, ¿tienes una visión ya de cuál va a ser el futuro del trabajo? Hacia dónde, ¿cuál es vuestra estrategia en ese sentido, ¿no? ¿Hacia dónde lo estáis enfocando? A ver, yo creo que existe una realidad y es que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están transformando el trabajo y los puestos, los roles y las capacidades que vamos a necesitar o que ya necesitamos, pues están en cambio continuo. Es verdad que existe pues el dilema sobre qué efecto va a tener la inteligencia artificial en la creación y en la destrucción de los puestos de trabajo, y hay pues estudios, Gartner dice que en el 2030 se van a crear muchísimos más puestos de trabajo que puestos se van a destruir. Creo que hay muchas teorías. Sinceramente, creo que no tenemos 100% claro qué es lo que va a ocurrir y creo que además va a depender mucho por sector y por industria. Lo que yo creo que todos tenemos ya claro es que todos los puestos se están transformando y que el futuro del trabajo va a ser diferente. Entonces, creo que las compañías, y no solo las compañías, tenemos la obligación de anticiparnos a esa realidad que ya está aquí. Tenemos la obligación también de invertir y ayudar a los profesionales de las funciones de recursos humanos a adquirir esos nuevos conocimientos, a estar preparados para lo que es ya una realidad y cómo está afectando. Entonces, creo que no solo es una obligación de las compañías, creo que obviamente tenemos que ir de la mano también del sector público, creo que tenemos que seguir incentivando los estudios en las áreas de ciencias, de ingeniería, matemáticas, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que también acercarnos a los colegios. De hecho, próximamente esperamos poder anunciar una colaboración para acercar Watson a los colegios. O sea, creo que no es solo una actividad exclusiva de las compañías o de la función de recursos humanos. Y además creo que el propio individuo, o sea, culturalmente nosotros como profesionales tenemos que evolucionar en el sentido de el aprendizaje continuo. Tenemos que entender que las realidades de crecimiento y zona de confort difícilmente van a poder coexistir, sino que vamos a tener que vivir en estar incómodos constantemente para seguir creciendo y para seguir evolucionando. Y desde luego también creo que las nuevas generaciones, los millennials, pues tienen un papel fundamental en lo que es este cambio cultural y en lo que es el diseño del futuro del trabajo, porque ellos tienen unas necesidades. Creo que el reto que tenemos como sociedad o como compañía es cómo somos capaces de cumplir con sus expectativas, con la inmediatez, con la capacidad de co-crear con nosotros, con unas organizaciones mucho más transparentes, etc. O sea que creo que ellos van a jugar un papel muy importante en ese diseño del futuro. Hay una ley de 2015 que crea un poco el marco para adaptar la formación profesional a los cambios tecnológicos y todavía no tiene desarrollo reglamentario. O sea, imagínate, estamos ahí todavía un poco, necesitamos movernos. Hay un debate, yo creo que es importante que salga conocer tu opinión, ¿no? Hay un debate que ya lleva tiempo produciéndose sobre tenemos que regular la inteligencia artificial antes de que produzca efectos perniciosos o esperemos a que produzca efectos antes de regularlo, ¿no? Ahí sabéis que hay grandes mentes posicionadas en un bando y en otro, ¿no? Y me gustaría conocer tu opinión. Bueno, vamos a ver. ¿Funciona? Tiene manía, tiene manía. Vamos a ver, en el tema este de todo lo que tiene que ver con regular la inteligencia artificial, el problema está en que el foco es distinto en función del problema que se quiera tratar, ¿no? Porque por una parte están lo que tiene que ver con el trabajo y con la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Y todo este tipo de cosas, que yo entiendo que no tiene que ver con la inteligencia artificial, sino con la evolución y el desarrollo de la tecnología y con el mundo futuro que viene y que supongo que tendrán que tener sucesivas adaptaciones legales hasta el infinito, porque no creo que paremos nunca de evolucionar. Hay otra parte que tiene que ver con el uso de la tecnología para, podemos decir, determinadas acciones perniciosas, no sé cómo determinarlas, ¿no? Esto de los drones que tiran bombas y este tipo de cosas que a la gente pues, no le suelen gustar, ¿no? Le gusta vivir en un entorno mucho más cómodo. Evidentemente ahí la inteligencia artificial tampoco tiene mucho que decir. Quiero decir, al final ese es el uso que se hace de la tecnología. La tecnología en sí misma ni es mala ni es buena. O sea que supongo que tendrá que haber una legislación para las personas, no para la inteligencia artificial. De la autonomía, ¿no? Que la máquina pueda actuar con autonomía, ¿no? Sí, bueno, en el caso de temas militares nunca la máquina puede hacerlo con autonomía y en el caso de los recursos humanos he visto que tampoco, que siempre tiene que haber, pero no por nada, solo porque tiene que haber un responsable. Si alguien hace algo mal, tiene que haber una persona que le corten la cabeza.
Entonces a las máquinas no se les puede tocar, cortar la cabeza y entonces pues eso no es nada práctico. Eso lo veíamos en el ámbito del derecho, claro, los despachos que utilizan sistemas de inteligencia artificial. Sí, Y ahí ¿quién va asume ahí la claro, responsabilidad? ahí va ¿no? yo. Hay una parte que sí que es verdad que es problemática, y es que tú tienes un sistema, ese sistema aprende y bueno, pues te da una serie de soluciones o predicciones a futuro, ¿no? Entonces, en base a eso, tú tomas decisiones. Yo qué sé, vamos a poner un caso muy tonto, ¿no? Yo qué sé, tú vas a pedir un crédito al banco, cogen tus datos y hay un sistema inteligente que dice, este no. Y claro, tú te quedas así y dices, oye, ¿y por qué no? Y entonces la persona que esté enfrente de ti te dirá, lo dice la máquina, porque es lo que dicen siempre últimamente. A todo el mundo le dicen, lo dice el ordenador. O algo que no se puede hacer, no se puede hacer por el ordenador. Claro, ahí sí que hay un problema, porque tú exiges una explicación, que es decir, las cosas tienen que estar explicadas, ¿no? Y en algunos sistemas no se pueden explicar. Es decir, si tú utilizas un sistema de aprendizaje de deep learning, no hay explicación a la salida. Entonces ahí sí, no sé cómo lo van a hacer, ¿no? Hay directivas europeas que se están pensando en todo esto, hay personas que están pensando técnicamente cómo se puede hacer para auditar un sistema, porque claro, imagínate que tú, bueno, pues dices, oye, no me da usted esto es que la máquina es racista, yo soy blanco, soy hombre y está claro que es una máquina racista feminista, porque me tiene manía. ¿Y cómo demuestran los del otro lado que eso no es verdad? Entonces, claro, ahí hay un problema, es decir, que la máquina dé un resultado y lo pueda explicar en términos que nosotros podamos entender. Allí hay un problema legal. Y el problema es que técnicamente eso no se puede resolver, en algunos casos. O sea, depende del algoritmo. Antes estabais hablando aquí de reglas y tal, eso sí, eso se explica bien, porque ves todo el disparo de las reglas y ves todo lo que ha pasado. Pero si utilizas sistemas neuronales y tal, eso no tiene explicación. Tienes que hacerle una auditoría posterior al sistema. O sea, se pueden hacer cosas, pero no desde luego con una precisión del 100%, que supongo que es cuando los juristas se ponen con estas cosas de las técnicas, suelen ponerse con precisión 100%, cosa que no existe. O sea, no existe ningún sistema que tenga una precisión del 100% en nada, pero los juristas exigen que sea seguro 100%. ¿Vosotros cómo hacéis eso? Cuando un cliente protesta y dice, oye, pues no me gusta que el sistema me haya hecho esta calificación, ¿qué hacéis? Totalmente de acuerdo con lo que dice José Manuel. No existe la perfección 100%, es muy difícil llegar a esa perfección 100%. A un sistema de inteligencia artificial lo entrenas de dos formas, determinísticamente, es decir, oye, con estos datos, que son tus datos, buenos o malos, como sean, y con unas reglas de negocio de tu negocio, con lo cual determinísticamente es, haz esto, 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 esto. Por eso yo decía antes, hay que entrenarlo con casos muy concretos, ¿no? Oye, mucha gente llama al call center para preguntar por el teléfono de un hotel o para cambiar el password. Oye, pues cambiar un password de un sistema, pues eso es un ABC, ¿no? Si lo entrenas muy bien, con unos datos muy concretos, con un proceso muy concreto determinístico, eso aprende muy bien y es lo más preciso posible. Aún así siempre habrá algún caso de error de alguien que te diga datos mal o cualquier cosa que no hayas contemplado. Cuando pasa eso, hombre, de los errores se aprende también, es decir, de los errores son datos que al final los tienes que validar, supervisar y decir, oye, pues este caso de entrenamiento no era así, es así, hay que corregirlo, lo corriges y lo vuelves a introducir en el sistema para que el sistema siga aprendiendo. ¿La responsabilidad de quién es ahí vosotros? La responsabilidad, en ese caso, a ver, nosotros siempre entregamos una especie de SLA de nivel de servicio diciendo, oye, esto entrena y entrena con estos datos y de alguna manera una especie de informe, con estos datos de entrenamiento, con estos modelos y con estas reglas que nos habéis dado y estos patrones, llegamos a una accuracy, a un rendimiento de tal porcentaje, en estos casos concretos. A partir de aquí lo que damos es un servicio de reentrenamiento y continuar, pero no, ya le informamos a nuestro cliente y no asumimos la responsabilidad de que haya decisiones que no estén correctas. Por lo tanto, yo siempre digo, ojo con poner ciertos chatbots, por ejemplo, o ciertas cosas a usuario final cuando quieres dar un nivel de servicio perfecto, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es ponerlo como ayuda precisamente al empleado del call center, al empleado de la banca, al empleado de tal, porque el propio sistema va aprendiendo también de los casos que el usuario interno resuelve como tal, ¿no? Como decía José Manuel, la inteligencia artificial depende, para bien o para mal, funciona de una manera o de otra. Creo que para bien y para mal, con IBM Watson hay dos casos, uno bueno y uno malo, ¿no? El otro día me hablaban de que dejaron un robot, un chatbot abierto para que se entrenase, es decir, el entrenamiento del chatbot, que todo el mundo hablase con el chatbot, que todo el mundo le dijese cosas, le preguntase cosas, y en 3 días ese chatbot se convirtió en xenófobo, homófobo y todos los fobos posibles, ¿no? ¿No era Watson? Ah, pues era un chatbot no sé de cuál. Y lo tachaban de nazi, ¿no? Oye, pues no, es que simplemente... Sí, ¿no? Oye, la gente le está introduciendo datos y le está introduciendo cosas, ¿no? Lorenzo, si decís, oye, invierte en tal valor oye, que en una semana te vas a hacer de oro y resulta que el valor cae de precio y tal,
¿Qué le decís al cliente? Sí, ¿Cómo? nosotros lo que tenemos entrenado es de manera determinista y entonces a partir de los patrones es como, volví a lo mismo, es meter el conocimiento financiero en unos patrones. Entonces, en ese sentido, en función de, si hablamos de acciones, en función de una serie de variables de, ya sabéis, de beneficios, endeudamientos, riesgos, movimientos da un resultado. Y entonces, y ahí viene lo bueno, que te dice por qué te da ese resultado. O sea, porque cuando hablaba con clientes, mi objetivo era, yo te digo esto por esto y por esto. Si falla algo de esto, de las premisas de partida, pues hay que cambiar la jugada. Entonces, creo que para la normativa, y hablando también de regulación, el MiFID que os he comentado, a la larga, la normativa de bancaria, si tú vas con unas reglas y vas al legislador y dices, tengo este asistente virtual que sigue el manual que has dicho, estas reglas. Y estas reglas son así, si el riesgo del cliente es este y la volatilidad del portfolio conjunto introduciendo estos fondos no da, no le voy a generar una propuesta ni le voy a asesorar. Si el cliente es así, 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 aunque me pregunte si compro acciones, si yo le digo que no, es que no. Entonces, nosotros es un modelo más determinista en ese sentido y en este caso el cliente cuando recibe una contestación no le digo compra, no le digo parece una buena opción, por esto, aquí tiene los datos, etcétera, etcétera, y evidentemente tú decides, porque en bolsa o en los mercados financieros la certidumbre no existe, evidentemente, pasa cualquier cosa y ya cambia la situación. Y Pilar, por ejemplo, ahora ya existe, ya hay muchos sectores en los que nuestro jefe es una máquina, ¿no? Por ejemplo, Uber, la asignación de rutas la hace una máquina y es el que le dice al trabajador lo que tiene que hacer. Pero ¿también nos va a despedir una máquina en el futuro? A ver, yo creo que, como hemos comentado antes, hay funciones que nunca va a hacer una máquina y que se tienen que dejar a la persona. Otra cosa es que los humanos tengamos mayor información, se nos aumente nuestra capacidad y tengamos mayores ayudas, pero esto es una combinación siempre de máquina y hombre. Hay funciones y hay capacidades que nunca una máquina va a sustituir y en la función de recursos humanos, que al final tratamos con personas, lo que tenemos que es aprovechar esa ventaja que nos da la tecnología, pero no como un sustitutivo, sino como incremental. Y José Luis, quería acelerar contigo la conversación. Sí. Porque una de las cuestiones importantes que ahora vemos la inteligencia artificial es el debate sobre la regulación y otra es cómo aprovechamos disciplinas que son ajenas al software, a la tecnología, tal y como la entendemos ahora, ¿no? Pero que están más vinculadas al humanismo, a otras ramas, a la medicina, a otras ramas del conocimiento, cómo las estamos integrando en los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Tú eres experto, de hecho, en el ámbito de la neurorehabilitación. ¿Qué es lo que veis ahí? Las posibilidades de interconectar ramas de conocimiento. Sí, un poco para poner el contexto, nosotros lo que hacemos en el ámbito de la neurorehabilitación es una persona que ha tenido un trastorno neurológico y como consecuencia tiene funciones cognitivas o motoras deterioradas o perdidas. Lo que intentamos es revertir la situación y para eso utilizamos la tecnología. Es decir, una persona que tiene problemas de lenguaje porque ha tenido un ictus o tiene problemas de movilidad por un ictus o por cualquier otra lesión, ver cómo podemos con la tecnología modificar digamos, su cuerpo, su sistema nervioso para que vuelva a aprender esas funciones que ha perdido. Entonces, lo que vemos es este entorno como un modelo donde ensayar nuevas estrategias de inteligencia artificial, porque tenemos el modelo más complejo que podemos encontrarnos, que es una persona con una serie de trastornos. Intentamos comprender, por ejemplo, en ese proceso de neurorehabilitación cómo podemos promover el aprendizaje, el reaprendizaje de un lenguaje, de una función de esa persona, porque eso luego nos puede dar herramientas para desarrollar técnicas de aprendizaje, de adaptación en el caso de la inteligencia artificial. Entonces, un poco volviendo al debate que había anteriormente, digamos, ahí hay muchísimos temas que son críticos porque lo que estamos intentando hacer es cambiar a una persona. Y puede salirnos bien, pero puede salirnos también mal. Quiere decir, podemos empeorar los síntomas o los problemas que tenga esa persona. Entonces, bueno, digamos, lo vemos como un campo de aplicación en el que ensayar nuevas estrategias que luego pueden tener aplicación, digamos, más horizontal, ¿no? Por ejemplo, en este ámbito es clásico
pues no sé, hacer análisis de datos masivos que pueden venir del sistema nervioso central, cerebro, etcétera, para poder dar ayudas al diagnóstico o ayudas al médico de cara a predecir cuál va a ser la evolución de esa persona, que luego, digamos, nosotros consideramos este ámbito, pero que luego se pueden aplicar a otros muchos campos.